Es ya la 1 de la tarde con 40 minutos. Seguimos en vivo a través de las frecuencias de Grupo Radiorama aquí en Hermosillo, enlazados en @101.1 FM y La Poderosa 88.9 FM. Les adelantaba que iba a estar muy variadito este programa de viernes, porque iba a haber de todo. Ahorita hablábamos de balazos, ¿no? Por el tema que está sucediendo, esta jornada violenta que se registraba ayer en 4 municipios del territorio sonorense. Y ahora vamos a hablar de política, porque está con nosotros Alejandro Rojas Díaz Durán, que ha venido acá él es un político de Morena, de izquierda. Él ha venido acá a Sonora, hasta entiendo. Alejandro, bienvenido. Muchísimas gracias. Sergio, gracias. Le agradezco la visita aquí a la cabina. Usted viene a abrirle, ya me explicará cómo, abrirle camino, a hacerle espacio a las aspiraciones presidenciales de Ricardo Monreal. Ricardo Monreal quiere ser candidato de Morena a la presidencia de la República. Sí. Y es como que el malquerido ahí en Palacio Nacional. No nos quieren ver mucho ahorita, a pesar de que Ricardo Monreal y ha sido un aliado leal del presidente López Obrador durante más de 25 años. Más en las malas y en las duras que en las maduras. Y es el constructor de los grandes acuerdos en el Congreso, en la Cámara Alta, para haber sacado el 80% de las reformas constitucionales de la Cuarta Transformación por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Y a mi juicio y a nuestro juicio, estamos aquí en Sonora muy agradecidos, Sergio, por la invitación y por los amigos y simpatizantes del proyecto de Ricardo Monreal, que es una alternativa y una nueva ruta para consolidar un camino hacia la transformación del régimen político, económico y social, porque Ricardo Monreal tiene ideas muy claras, tiene independencia de criterio, y porque el diagnóstico que tenemos del país es que, si bien ha habido cosas muy positivas para México, también pensamos que ha llegado el momento de retomar la ruta que ofrecimos en el 2018 y que no se ha cumplido. ¿A qué me refiero? Que en el 2018, y perdóname que lo diga así como una metáfora para el auditorio, construimos un arca, le llamo yo el arca de Andrés, en donde subimos a todos los sectores sociales, a los micro y pequeños empresarios, a intelectuales, a los indígenas chontales, a los yaquis de Sonora, subimos a las clases medias, subimos a los maestros, a los líderes sindicales, a los líderes del campo, subimos a la gente de la cultura, a incluso periodistas, gente de opinión, líderes, empresarios de Monterrey, gente del PAN, como Tatiana, gente del PRI, de todos los colores y sabores, de toda Germán Martínez Cázares también, ¿no? Germán Martínez Cázares, ex dirigente nacional del PAN. Es decir, abrimos el proyecto para que, con la idea y la tesis de aquellos años, ofrecimos reconciliar a México. Esa fue la propuesta principal de la campaña. De hecho, en las plazas públicas, Sergio, hay que recordarle al pueblo de México que, siendo candidato el presidente, convocaba a él y nosotros atrás de él para que se firmara el acuerdo por la reconciliación nacional. A ver, ¿y a qué hora nos perdimos, Alejandro? En esta arca, este gran movimiento popular, plural, democrático, de todas las fuerzas progresistas de izquierda de México, donde sumó hasta Lenita Poniatowska, que siempre nos ha acompañado, y que ahora es una crítica. Bueno, hay varios. Bueno, hay varios que han empezado a criticar, sin salir de perdón que lo interrumpa, Alejandro, sin abandonar su ideología de izquierda, sin abandonar siquiera el partido político al que pertenecen. Se han vuelto críticos de lo que ha venido sucediendo en estos 4 años de la Cuarta Transformación. Y uno de esos críticos, aunque de manera muy política, ha sido justamente Ricardo Monreal. Pues más que críticos, queremos ser constructivos y enriquecer el proyecto, precisamente ratificar el triunfo, los principios que nos dieron el triunfo. Yo decía la metáfora
de que subimos todos al arca, Sí. y luego cuando empezamos la travesía para el trayecto del proyecto de Nación, fuimos tirando por la borda. ¿Te acuerdas de la película de Peter Pan? Como Garfio, empezamos a tirar a los cocodrilos y a los tiburones, a las clases medias, a los doctores en la pandemia, a las enfermeras, al abasto de medicamentos, a los micro y pequeños empresarios que no se les apoyó, a la gente del campo que se les quitaron los apoyos y no hubo un programa que sustituyera los apoyos, que había mucha corrupción, sí, pero no tienen por qué pagar los campesinos eso, ni el campo mexicano. Se espantaron inversiones en México, el potencial que tenemos, no se diga aquí en Sonora, las inversiones han caído el 16% de la obra pública y hemos dejado escapar multimillonarias inversiones que generarían el empleo que México necesita para buenos salarios, aunque se recuperó el salario, se recuperó con un salario de 2 salarios al día. O sea, un salario, la gente bajó su capacidad adquisitiva, no hemos abatido la pobreza, vamos a terminar con 5 millones de más pobres. El tema de la inseguridad que lo están ustedes sufriendo, ayer estuvo terrible aquí en Sonora, que está a flor de piel el problema. Nosotros pensamos que hay que revisar la política de seguridad pública porque estamos en contra de la militarización, porque no ha resuelto el problema. Desde que sacaron a los militares a la calle, aunque Calderón se equivocó, por supuesto, y Peña también, ellos tuvieron en la suma de los 2 mandatos cerca de 235,000 muertos. Nosotros vamos a terminar más o menos con las mismas cifras de muertos. Pero en un solo mandato, no en 2. En un solo. O sea, quiere decir que la estrategia de abrazos no balazos no ha funcionado. Entonces hay que revisarla. Nosotros decimos... que Ricardo Monreal propone que se analice de nueva cuenta, que hagamos, ya está sobrediagnosticado, pero la estrategia a lo mejor debe ser ni abrazos ni balazos, aplicar la ley, entre otras cosas, y buscar otro enfoque con los expertos, inclusive apelar a la comunidad internacional, porque es un tema que está afectando la seguridad estratégica de Estados Unidos, de México, de Europa, etcétera, y de América Latina. Pero bueno, no hemos abatido tampoco el tema de la generación del empleo, en el sentido de que no hemos generado las fuentes de empleo suficientes con los salarios remuneradores y obviamente el impacto internacional del conflicto, de la invasión, yo sí le llamo invasión de Rusia a Ucrania, que afectó y alteró los indicadores macroeconómicos y que afecta a la inflación mundial y a México también, y eso le pega a los más pobres. Y obviamente pues tenemos que hacer un diagnóstico autocrítico y decir, a ver, México tiene el potencial para salir adelante, pero hemos abandonado a la mitad de los mexicanos que nos apoyaron en el 2018. Y qué bueno que primero sean los pobres, claro que sí, pero no hemos tampoco abatido la pobreza y tampoco hemos instaurado un nuevo modelo educativo eficiente a la altura del siglo XXI para que vayamos a la economía del conocimiento y la manufactura. Estamos pensando en ideología política cuando lo que necesitamos es conocimiento y más conocimiento, que es lo que vale. Hoy vale más una idea que una industria, y generan industrias. Y por otro lado, no tenemos resuelto el tema de la seguridad, que eso también desalienta las inversiones y desalienta las oportunidades para que México prospere. Entonces, nosotros decimos, Ricardo Monreal encabeza una propuesta que queremos sumar a aquellos que echamos por la borda, incluyendo a los que se fueron del gobierno, que ni siquiera les dieron un abrazo, que merecían un abrazo como Tatiana, que yo sí se lo mando también, porque hay gente muy valiosa. Pero ¿cómo los van a sumar, Alejandro? Si ya los aventaron. Bueno, pero es que... Ya se deshicieron de ellos. Pero no solamente de ellos, hay que recuperar a los mexicanos de buena fe, que sigue habiendo millones de mexicanos que quieren que lo que ofrecimos en el 18 lo cumplamos. No queremos que regrese la corrupción del pasado, ciertamente, pero tampoco queremos que haya corrupción ahora, que se esclarezca los Segalmex. ¿Hay corrupción en el gobierno actual? Claro que sí, ahí está Segalmex, es un ejemplo, como muchos, y seguramente habrá muchos más. El asunto de fondo es que el régimen político mexicano
no ha sido modificado. Y también es un punto que nosotros queremos poner en la mesa. El presidencialismo mexicano, que ya devino en un hiperpresidencialismo, tiene que ser matizado por un nuevo equilibrio de poderes, en donde hay un poder legislativo verdaderamente fuerte, que sea un contrapeso, y un poder judicial que funcione, porque también hay mucha corrupción y siempre ha habido corrupción. Y en este país lo que la gente necesita es vivir en paz, estar tranquila, confiar en la autoridad y que haya un gobierno eficiente, un mejor Estado eficaz y un mayor mercado en expansión, que es lo que requerimos para que México prospere. Déjeme preguntarle, Alejandro, a las críticas que usted está poniendo aquí sobre la mesa, pues están ahí muchas de ellas documentadas, hay que decirlo. Mi pregunta es, con esa postura que ustedes tienen, ¿cómo piensan encajar y conseguir o hacer que Ricardo Monreal, no digo que no tenga lo que se necesita para ser candidato presidencial en términos de trayectoria, de capacidad, de conocimiento, etcétera? ¿Cómo piensan que los van a dejar pasar adentro de Morena? Es decir, tenemos a Marcelo Ebrard, tenemos a Adán Augusto López, que ayer estuvo aquí acompañando al gobernador en su informe de gobierno, tenemos a Claudia Sheinbaum, que están ahí, son las corcholatas del presidente, así les puso el presidente, nosotros nos pusimos así. Sí. Y tenemos a Ricardo Monreal con una postura distinta, de crítica sobre hechos reales, sobre cosas, asuntos documentados. Pero estamos hablando de que se está construyendo la candidatura presidencial de Morena, Alejandro. Sí, es decir, claro. ¿Cómo va a pasar ahí? ¿Cómo va a lograr Ricardo Monreal y ustedes que le acompañan en este esfuerzo ponerlo ahí en la competencia dentro de Morena? Digamos que lo dejen de inscribirse en la interna, pues. Sí. Pues sí, mira, esa es la lucha. Siempre hemos luchado nosotros, y digo nosotros porque yo vengo desde la corriente democrática, igual que el presidente López Obrador. Y siempre hemos luchado contra el poder. Siempre hemos luchado por principios, como el presidente también. Claro. Y tampoco podemos tapar el sol con un dedo ni con un dedazo. La realidad ahí está. Claro que hemos avanzado en muchas cosas. Claro que se han hecho cosas muy buenas a favor de los que menos tienen. Pero nos falta hacer más por ellos. Y nos falta hacer más por muchos sectores que también son importantes para que precisamente los más pobres dejen de serlo. No queremos mantener la pobreza eternamente en el país. Queremos que salgan de la pobreza y que dejen de ser pobres. Sí creemos en los aspiracionistas, porque yo vivo en un barrio, en Coyoacán, en la Ciudad de México, que es su casa, y la gente quiere en el barrio que sus hijos sean mejores que ellos. Y los campesinos que yo veo en el campo, los ejidatarios o agricultores, quieren que sus hijos sean mejores que ellos. Y obviamente el aspiracionismo es un motor de vida y no lo podemos estigmatizar. Y además la polarización política hace que haya un encono social innecesario, porque eso genera ingobernabilidad en un momento dado. Ahorita porque hay un presidente que es muy inteligente y tiene mucha sensibilidad política y es un genio de la comunicación política, pone a todo el mundo a bailar al son que toca en la mañanera y se divierte con ellos, y a mí me da risa que se enganchan. Pone a Chicoche y lo disfruta mucho el presidente, sí. Es muy hábil, pero eso no tapa la realidad, porque la gente tiene que salir al mercado y se da cuenta que ya la tortilla se va para arriba y que el aguacate, que ya no puede alcanzar para la carne. Entonces ese es el drama de la gente, o que quiere una atención médica y no hay medicamentos, o hay una atención pésima. En la educación, pues se quitaron muchos programas importantes para los niños. En fin, nosotros te decimos, a ver, eso no ofrecimos en el 18. Si en el 18 hubiéramos dicho, vamos a dividir a los mexicanos entre fifís y conservadores, y nosotros somos el pueblo bueno, y siempre hay un lado de la maldad, y ellos son los enemigos de México y traidores a la patria, no hubiéramos ganado la presidencia de la República. Si hubiéramos dicho abrazos para los criminales y vamos a consentir casi a la delincuencia organizada. ¿Ustedes creen que hubo que hay un pacto entre López Obrador y Peña Nieto?
No, yo creo que Peña Nieto en su momento se dio cuenta que si hacía fraude iba a estallar el país, y que hizo bien en no meterse en la elección. Pero ahora nosotros pedimos que no se metan en la elección de Morena. ¿López Obrador se está metiendo? Pues él tiene derecho, Déjame decirte que yo reconozco el derecho del presidente, porque es el presidente, además porque es el fundador de nuestro movimiento con nosotros y con muchos mexicanos. Y tiene todo el derecho a tener hasta una candidata preferida, una corcholata preferida. Por supuesto que sí. Y qué bueno que sea Claudia Sheinbaum. ¿Y hasta dónde llega ese derecho? Augusto, ¿Hasta dónde llega ese derecho? Hasta lo que el pueblo decida, porque el derecho le tomamos la palabra al presidente López Obrador. Queremos, como él, consultarle al pueblo, que el pueblo decida, no en una encuesta, porque una encuesta no es un método democrático. Es más, no es ningún método. ¿Ustedes qué quieren? ¿Una elección interna? Una elección primaria. ¿Sabes cómo se eligió Gustavo Petro en Colombia y Gabriel Boric en Chile? En elecciones primarias. Y son presidentes de izquierda. Entonces, ¿por qué le vamos a temer al pueblo en Morena si hacemos consultas a la menor provocación? Que vamos a consultar el aeropuerto, que el pueblo vote. Que vamos a consultar si en Mexicali hay una cerveza, que el pueblo vote. Que vamos a ratificar al presidente, que el pueblo vote. Bueno, nos aventamos un pleitazo con el INE, se derramaron 1,000 millones de pesos, y bueno, ¿por qué no fue una encuesta? ¿Por qué no hicieron una encuesta? Pues porque una encuesta no te da dos cosas, Sergio. No te da ni legitimidad popular que te da una elección, con el sufragio efectivo de la gente, que es la transferencia de su voluntad, y no te da autoridad política ni moral. ¿Por qué no quieren que sea elección primaria? Porque se les va a salir de las manos la elección y el juego del corcholatismo, porque pasamos del tapadismo al corcholatismo. Entonces están jugando con las corcholatas, pero nosotros decimos, bueno, si siempre estamos consultando al pueblo de México, ¿por qué en la decisión más importante del movimiento, que es quién va a suceder, esa es encuesta? A ver, déjeme, tengo que hacer una pausa porque ya se me están juntando los cortes comerciales y voy a regresar a seguir platicando con usted. Estoy platicando con Alejandro Rojas Díaz Durán. Él es un político de izquierda, acompañó a López Obrador junto con Ricardo Monreal. ¿Desde cuándo? ¿Desde el PRD? ¿O desde antes? Yo lo conocí desde la Corriente Democrática. Yo era dirigente juvenil de la Corriente Democrática. Desde antes. antes del PRD, pues, o sea, hace mucho tiempo. En el PRI, todavía. Desde el PRI. Bueno, desde el PRI. Teníamos canas y teníamos muchas ganas de cambiar. A ver, le voy a dejar una pregunta, y Alejandro, y con esa regresamos. Yo he visto que hay un fenómeno, al menos en mi experiencia como reportero, he observado que todos los gobernantes, todos, se dejan seducir por algo. Cuando el partido político al que pertenecen va arriba en las encuestas, no se resisten a la tentación de manipular y de imponer ellos a un candidato o a una candidata a sabiendas de que es muy probable que gane porque están arriba en las encuestas. No he visto a ningún político, a ninguno, ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD en su momento, y ahora de Morena, que se resista a esa tentación de imponer a un candidato o candidata al puesto que sea, a sabiendas de que desde el poder lo puede hacer ganar. Con eso regresamos, claro. Es la 1:58. Sí, desde ahí nos conocemos, desde esa lucha precisamente para cambiar o sea, antes del 88, pues. Claro, nosotros vivimos el 88, nosotros nos opusimos al fraude electoral de Salinas en su momento. Yo era el dirigente juvenil de la Corriente Democrática con Eugenio Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Y luego... En el PRI todavía, ¿no? En el PRI todavía. Andrés Manuel fue el candidato del PRD en 89. Nosotros continuamos en la corriente crítica, pero nuestra lucha siempre ha sido por el cambio de régimen presidencialista en México. Porque lo que mencionabas, como dejaste la pregunta, que los presidentes siempre quieren imponer a su sucesor. Pues es un dedo torcido, que el dedazo es un dedo torcido del presidencialismo mexicano. Ese es uno de los defectos del modelo presidencial mexicano. Es una tentación legítima, diría yo, y qué bueno que se tenga y que además el presidente sea tan abierto y diga, pues a mí me gustan estos sucesores, ¿no? Y de estos, pues
Mi corcholata preferida no lo esconde, es Claudia. Y yo digo, sí, Claudia va a ser la candidata, pero el presidente va a ser Ricardo Monreal, ¿eh? ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Mira, Sergio, a la mitad de mexicanos que tiramos por la borda, porque eso hicimos, el proyecto de la 4T, esa es la realidad, ¿no? No podemos andar por las ramas y hay que llamarle las cosas como son. Hay que volverlos a subir a este barco que es México. Esta arca es de todos y todos merecen respeto. Y Ricardo Monreal tiene el perfil de un hombre ecuánime, mesurado, moderado, dialoga, es tolerante, pero además es incluyente. Es demócrata porque construye consensos. Por eso se ha caminado en la Cámara Alta. Y porque México va a estar en una situación en 2 años muy difícil. Primero porque no se abatieron los índices de inseguridad y el país prácticamente, decía José, hasta la belleza cansa, pues también la violencia cansa. Y la gente va a estar muy cansada de que, y está cansada ya, de que no podamos con este flagelo, porque no hay peor violencia que la violencia y la pobreza. Y ni la violencia la hemos contenido, ni tampoco hemos aliviado la pobreza, porque vamos a terminar con 5 millones de pobres. Con más pobres de lo que empezó el sexenio. Y empobrecida la clase media. Y luego estigmatizada. Y luego hemos también, digamos, confrontado a sectores muy importantes, a profesionistas, a académicos, a científicos, a gente de la cultura. Anita Poniatowska, que era nuestra aliada, fue una crítica hace 1 día, 2 días, fue muy crítica sobre el tema de que en la cultura también no hemos hecho gran cosa, ¿no? Como doña Lenita hubiera querido. Y bueno, tenemos en todos los sectores, en el sector salud, pues, ¿qué puedo decir? Se desmanteló un modelo que pudo haber corrupción, pero un modelo que había que reformular, no desaparecer y no tener nada con qué sustituirlo realmente. En el modelo educativo pasa lo mismo. Y estamos hablando de sectores fundamentales para que esto transite. Y te voy a hablar de la obra pública y la infraestructura. Todas las calles de México, de todos los municipios donde yo viajo, y viajo a todas partes, están hechas pedazos. Parece que nos bombardearon los rusos. Hay baches por todas partes en las colonias. No importa el nivel socioeconómico, no te digo las colonias populares. Hay un descuido de los servicios públicos como nunca ha habido en México. Y se ha caído la inversión pública. Y bueno, qué bueno que hay grandes obras. Pero también es que les quitaron muchos recursos a los municipios, eliminaron muchos fondos, fideicomisos, participaciones y demás. Sí, porque se han ido a las obras insignia del presidente, que yo no las voy a juzgar, la gente va a juzgar en el 24, me parece que las buenas intenciones ahí están, ojalá funcione todo, pero yo creo que México, fui secretario de Turismo con Marcelo Ebrard, les puedo decir que México, y lo planteamos en el proyecto de Nación con Ricardo Monreal, ahí está escrito, lo pueden consultar en su página ricardomonreal.org, en donde dijimos, a ver, el turismo debe ser considerado un sector estratégico de la economía. Aquí Sonora tiene un potencial enorme. Tenemos que apostarle al sector turístico. Tenemos que apostarle a las energías renovables. Tenemos que apostarle a resolver el problema del agua. Y tenemos que apostarle a la economía del conocimiento. Son 4 patas de una mesa de un nuevo México. Y para eso requerimos a todos los mexicanos. Pero también necesitamos darle certeza a las inversiones. Y proponemos, por ejemplo, darle 2 concesiones para que el sector privado invierta en hubs aeroportuarios. México no tiene un solo hub. ¿Cómo es posible que Panamá tenga un hub internacional y México no lo tenga? ¿Cómo es posible que nos hayan degradado a categoría 2 y no pasa nada? Y qué bueno que se hizo el aeropuerto, Felipe Ángeles. Se puede integrar un sistema aeroportuario, pero México necesita 2 hubs para competir internacionalmente con Estados Unidos, con Asia, con Europa y con América Latina. Eso en energías. A ver, es que se me está acabando el tiempo, lo quiero hacer un par de preguntas más, pero adelante. Bueno, es que Sonora podría darle electricidad a una buena parte de México con la energía solar. Sí, bueno, con el calor que es aquí, con el sol. Nosotros pensamos que la Comisión Federal de Electricidad tiene que dar un paso hacia el futuro. Tiene que ser la Comisión Federal de Energías Renovables y Electricidad, abriendo una coinversión pública, privada y social.
Pero es un barril sin fondo eso. No. Igual que Pemex. Bueno, ahorita sí. Todo lo que le hemos metido a Pemex y a CFE no es dinero que vamos a recuperar si no reorientamos estas empresas públicas del Estado y las insertamos en las nuevas tecnologías y en la nueva realidad global de las energías limpias. Yo sigo sin entender por qué durante años odiábamos, entre comillas, ¿no? Odiábamos a Pemex, odiábamos a la Comisión Federal de Electricidad, odiábamos los cortes de energía eléctrica, odiábamos los incrementos a la gasolina, y ahora resulta que los tenemos que querer y los tenemos que defender. Pues cuando las cosas están exactamente igual que antes que los odiábamos y que ahora que los amamos, bueno, y los tenemos que defender. Producimos menos petróleo que hace 20 años. Pero hay gente que sí quiere la CFE, Alejandro. O sea, a lo que me refiero con esto de gente que sí quiere la CFE y sí quiere Pemex. Sí, hay gente sí. Que... no, me refiero a que hay gente que actúa más que con la razón, con fe. Cuando nos metemos a ese terreno, al terreno de la fe, no hay índice económico, no hay reporte financiero, no hay índice inflacionario que convenza a esa persona de que las cosas están mal, porque esa persona lo que tiene es fe. Y yo veo mucha gente que todavía tiene fe en la 4T y en el presidente López Obrador. Y tenemos fe. La fe nunca hay que perderla. Pero también la fe, decía Octavio Paz, la ideología nubla la realidad, pero no la desaparece. Exacto, sí. Y la fe nubla también la realidad. Es lo mismo. Y no nos deja ver la realidad como es. Y la realidad es que México tiene que ponerse a la vanguardia y tiene que cambiar su modelo, porque tenemos la gran oportunidad. Insisto, el potencial aquí está. Aquí estamos parados en el potencial y en la riqueza. Nos hace falta reorientar el modelo porque hay no solamente inversión extranjera interesada, no, que está estigmatizada también, no. Hay muchos mexicanos de buena fe que son honorables, que hay que abrirle la oportunidad para que nos ayuden a que estas empresas públicas, manteniendo la rectoría del Estado, nadie está proponiendo subastar a Pemex y a CFE, sino simplemente hacer un nuevo modelo de gestión, como en Noruega. ¿Qué pasa en Noruega con la empresa petrolera? Tiene un fondo financiero en donde el sector privado y el sector social invierten. Y es una maravilla de gestión financiera que le da muchísimo a Noruega. Nosotros podríamos ser un modelo todavía mejor, porque aquí hay gas, mucho gas para la industria. ¿Por qué no permitir que el sector privado con contratos derechos? Porque está bien que haya contratos leoninos, que se vayan a la cárcel, los corruptos a la cárcel, pero no por ellos vamos a detener el desarrollo del país, no por ellos vamos a seguir gastando carbón. Las nuevas generaciones, estamos obligados por las nuevas generaciones a dejarles un mundo limpio. Y la CFE, en vez de estar tirando el dinero y quemándolo en carbón, deberíamos estar pensando en los nietos y tataranietos que vamos a tener para dejarles un ambiente limpio. Y el potencial hidroeléctrico, solar, eólico en Tamaulipas corre más fuerte el viento que en cualquier parte de Europa o en Estados Unidos. Sí, ya me tocó estar ahí. Parques eólicos, parques solares, podríamos hacer. Les pongo un ejemplo. Imagínense que la CFE pueda aceptar inversiones municipales, con inversiones con privados, con inversiones con fondos de pensiones, para que se generen las energías limpias y que puedan tener alumbrado público todos, que pueda tener una tarifa comercial competitiva, industrial competitiva, y una tarifa baja para la gente, que dicen, es que Oxxo paga muy poco. Bueno, yo quiero que la gente pague menos que Oxxo. Qué bueno que paga poco. Lo que queremos es que la gente no pague más y que Oxxo, es más, si pagan menos, quiero que la gente pague menos en su casa. A ver, déjeme hacerle una pregunta final porque se me come el tiempo. Ricardo Monreal, ¿va a ser candidato presidencial con o sin Morena o nada más por Morena? Estamos luchando en Morena porque es nuestro movimiento que sudamos para construir y para llegar a la presidencia. Tenemos derecho a participar,
exigimos piso parejo, una elección primaria y antes de la elección para que la gente decida con su voto, organizada por el INE, que además el INE es una institución propuesta por la izquierda de este país. No podemos debilitar al INE. Y ahora lo quieren matar, pero bueno. Bueno, yo no estoy de acuerdo, ni Ricardo Monreal tampoco. Ya lo dijo, ¿eh? No estamos de acuerdo que se debilite el INE. Pueden caernos gordo Lorenzo Córdoba, pero Lorenzo Córdoba no es el INE. El INE es un ente constitucional autónomo. Y tenemos que fortalecer su autonomía, no debilitarla, porque eso pone en riesgo la paz social. Y eso ya superamos las etapas del fraude. Este INE nos reconoció el triunfo del 18. Y nos ha reconocido 20 gobernaturas y casi 1,000 municipios. Y casi la mayoría en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y más de 20 congresos locales. Es decir, el INE es una institución de todos los mexicanos y no podemos debilitarla. Entonces van a buscar la candidatura de Monreal por Morena. Y si no, ya verán. Vamos a ganar, porque queremos debate entre en las corcholatas. Monreal, no aceptamos el término, pero si ellos se dejan, pues allá ellos. Pero la gente tiene derecho, Sergio. Ricardo y las corcholatas. Ricardo y las corcholatas, para que la gente decida. Y si perdemos en buena lid, vamos a apoyar a quien gane. Pero yo estoy seguro que Ricardo Monreal va a ganar, porque es gramo por gramo, libra por libra y grado por grado mejor que cualquiera de las corcholatas, sin demérito de ellos. Cualquiera puede ser buen presidente, pero el mejor presidente de México que puede tener en el 24 es Ricardo Monreal y va a ser presidente. Le agradezco mucho, Alejandro, que haya venido. No, Sergio, muchas gracias. Que tenga mucha suerte en su esfuerzo. Gracias. Bueno, gracias, pues cuando venga, ayúdeme ahí, pues, no, claro, con sus influencias y lo invitamos aquí a la cabina. Él está abierto, tiene una sencillez. Nos daría mucho gusto platicar aquí con Ricardo Monreal, si viene un día. Va a venir a echarse unos taquitos de cabeza ahí con el chino. Ah, perfecto, muy bien. Que le vaya muy bien. Gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde con 17 minutos. He platicado con Alejandro Rojas Díaz Durán. Él forma parte del equipo que está impulsando en el país, está construyendo la candidatura presidencial del senador de la República, Ricardo Monreal. Ya le he contado en varias ocasiones de este capítulo de Ricardo Monreal y también su papel dentro del Senado de la República. Tengo que hacer una pausa y regreso. Hay muchas más cosas que platicar esta tarde.